Shalom para todos, este es Talmid Rabbi Yoshua Ben Levi y en esta corta conferencia voy a tratar una pregunta o a tratar de dar contestación a una pregunta que se me ha hecho con respecto al pecado original. En el pasado he enseñado que los judíos nunca hemos creído en un pecado original que se hereda de generación en generación y por medio del cual el hombre o la mujer nace automáticamente destituido de la gloria divina, por usar un término cristiano, o destinado a Gehinnom, para usar el término judío. Y alguien me ha preguntado que si podría yo explicar de dónde los judíos obtenemos apoyo para esa interpretación. Bueno, la realidad es que nunca ha existido. Esa interpretación es una interpretación ajena al judaísmo que postuló el apóstol Pablo y que un puñado pequeño de personas en una época de la historia judía profesó, pero nunca fue la mayoría y nunca fue un dogma de fe entre los judíos. Pero podríamos argumentar algunos textos para arrojar luz a esta interpretación. Mire, si vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, y vamos allí al relato de la caída del ser humano. En el verso 21 dice así: el Señor Dios hizo vestiduras de pieles para Adán y para su esposa, y les vistió. Y el Señor Dios dijo: el hombre se ha convertido, o ahora es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por tanto, no debe permitirse que extienda su mano y que también coma del árbol de la vida y viva para siempre. Así que el Señor sacó al hombre, o lo arrojó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido tomado. Y después que le sacó, puso al oriente de Edén querubines y una espada flameante que se revolvía de un lugar para otro, guardando el camino al árbol de la vida. Noten la exégesis que podemos hacer de este pasaje tan directo, y es que a pesar de que Dios le dice al hombre y a la mujer, según el relato de la caída original, que el día que comieren de la fruta del árbol prohibido, ese día morirían, la realidad es que no es literal. Ellos en realidad no murieron ese día. De hecho, Adán vivió casi 1000 años después de ello. Pero no solamente eso, sino, noten lo siguiente: después que el hombre peca, después que ya se ha contaminado con el pecado, claramente se nos muestra, o se nos indica en el texto, que si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, si hubiera extendido su mano, hubiera comido del fruto del árbol de la vida, hubiera vivido para siempre, a pesar de haberse encontrado en una condición de pecado. Fíjense que esto es una negación tácita a la doctrina del pecado original, porque la doctrina original del pecado original dice que el pecado es algo que una vez lo poseemos, no podemos deshacernos de él a menos que no haya una expiación. Y claro, el cristianismo postula que esa expiación la efectuó Jesús de Nazaret. Pero fíjense, ¿cómo es posible entonces que Adán o cualquier ser humano que tenga el pecado en su vida, cómo es posible que esa persona, aún en estado de pecado, viva para siempre? ¿No es la paga del pecado la muerte? ¿Cómo entonces puedo reclamar que la paga del pecado es la muerte, pero a la misma vez reconocer que existe la posibilidad de vivir para siempre en un estado de pecado? Así que ese texto nos arroja luz en términos de entender que de la muerte que se habla en el pasaje no necesariamente es una muerte literal, una muerte física. Mi propia opinión es que en realidad la muerte a la que el texto se refiere es la muerte de vivir una vida separada de Dios y separada de nuestro prójimo. En conferencias anteriores he explicado que el pecado puede interpretarse, aquel pecado original puede interpretarse como una separación de Dios, no en términos litúrgicos, no en términos teológicos, sino en términos prácticos, en términos existenciales. Eva compra la idea de que Dios está empeñado en luchar por el poder y que la realidad no es que el fruto de ese árbol va a causar la muerte de Eva y de su esposo, sino es que Dios está mintiendo. Dios en realidad lo que no quiere es que Adán y Eva lleguen al mismo nivel y tengan el mismo poder que Dios tiene. Así que en el momento en que Eva
compra la idea de, o la imagen, la perspectiva de Dios como su enemigo, como su rival, esa idea cuando entra al corazón produce el pecado. Y el resto de la vida de Eva y de su esposo Adán, y de hecho de la raza humana, ha sido bajo el dominio de esa mentalidad, donde los seres humanos nos vemos como enemigos unos a otros, vemos a Dios como nuestro enemigo, vemos la existencia como una continua lucha por el poder. Dios está luchando para obtener nuestra sumisión, nuestra obediencia, para Él mantener su poderío, y los seres humanos luchamos entre nosotros para obtener bienes, riquezas, posesiones, el mejor carro, la mejor casa, la mejor esposa, para obtener fama, gloria, poder. Esta idea en sí es el pecado original que sigue con nosotros, no porque lo heredemos y sea inevitable, es porque lo hemos escogido. Es un mal que hemos escogido voluntariamente, y hasta el día que no estemos dispuestos a reconocerlo como malo, a aceptar que la única manera de corregir ese pecado original es ya no viendo a Dios como nuestro enemigo, ya no viendo a nuestro prójimo como nuestra competencia, como nuestro contrincante, como nuestro enemigo, sino como hermanos y como hijos del mismo Dios. Cuando empecemos a ver a Dios como lo que en realidad es, el Padre que nos ha dado todas las cosas, que nos ha dado la vida, el Padre que se preocupa por sus hijos, el Padre que solo quiere el bien, el bienestar para sus hijos, hasta que no lleguemos a esa posición, no nos habremos deshecho de ese pecado original. Y en ese sentido es que la salvación viene por todos aquellos grandes hombres que en el pasado nos enseñaron esa misma doctrina. Entiéndase, Abraham, Job, Moisés, los profetas, todos aquellos hombres que vivieron enseñándonos que la grandeza del ser humano no es cuando se le rinde pleitesía, sino cuando él sirve por amor a Dios y a su prójimo. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y que la paz sea con vosotros. Shalom.